Biografía de Martin Luther King Jr. Líder religioso estadounidense y activista de derechos civiles, Atlanta, Georgia, Estados Unidos, 15 de enero de 1929, Memphis, Tennessee, 4 de abril de 1968. Su nombre de nacimiento era Michael King, Jr. Martin Luther King, Jr. fue un ministro bautista y activista social que dirigió el movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos desde mediados de la década de 1950 hasta su muerte por asesinato en 1968. Su liderazgo fue fundamental para el éxito de ese movimiento en poner fin a la segregación de afroamericanos en el sur y otras partes de los Estados Unidos. King saltó a la fama nacional como jefe de la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur, que promovió tácticas no violentas, como la Marcha Masiva en Washington, 1963, para lograr los derechos civiles. Fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1964. King provenía de una familia acomodada de clase media inmersa en la tradición del Ministerio Negro del Sur. Tanto su padre como su abuelo materno eran predicadores bautistas. Sus padres tenían educación universitaria, y el padre de King había sucedido a su suegro como pastor de la prestigiosa iglesia bautista Ebenezer en Atlanta. La familia vivía en Auburn Avenue, también conocida como Sweet Auburn, el bullicioso Black Wall Street, hogar de algunas de las empresas e iglesias negras más grandes y prósperas del país en los años anteriores al movimiento por los derechos civiles. El joven Martin recibió una educación sólida, y creció en una familia extensa y amorosa. Sin embargo, esta educación no impidió que King experimentara los prejuicios entonces comunes en el sur. Nunca olvidó el momento en que, aproximadamente a los 6 años, uno de sus compañeros de juegos blancos anunció que sus padres ya no le permitirían jugar con King, porque los niños ahora asistían a escuelas segregadas. Lo más querido de King en estos primeros años fue su abuela materna, cuya muerte en 1941 lo dejó conmocionado e inestable. Molesto porque se enteró de su ataque cardíaco fatal mientras asistía a un desfile sin el permiso de sus padres, el rey de 12 años intentó suicidarse saltando desde una ventana del segundo piso. En 1944, a los 15 años, King ingresó al Morehouse College en Atlanta bajo un programa especial de guerra destinado a aumentar la inscripción al admitir a estudiantes prometedores de secundaria como King. Sin embargo, antes de comenzar la universidad, King pasó el verano en una granja de tabaco en Connecticut. Fue su primera estadía prolongada fuera de casa, y su primera experiencia sustancial de relaciones raciales fuera del sur segregado. Se sorprendió de lo pacíficamente que se mezclaron las razas en el norte. Los negros y los blancos van a la misma iglesia, señaló en una carta a sus padres. Nunca pensé que una persona de mi raza podría comer en cualquier lugar. Esta experiencia de verano en el norte solo profundizó el creciente odio de King hacia la segregación racial. En Morehouse, King favoreció los estudios de medicina y derecho, pero estos fueron eclipsados en su último año por la decisión de ingresar al ministerio, como su padre había instado. El mentor de King en Morehouse fue el presidente de la universidad, Benjamin Mays, un activista del evangelio social cuyas ideas oratorias y progresistas habían dejado una huella indeleble en el padre de King. Comprometido con la lucha contra la desigualdad racial, Mays acusó a la comunidad afroamericana de complacencia frente a la opresión, e instó a la Iglesia Negra a la acción social criticando su énfasis en el más allá en lugar del aquí y ahora. Fue una llamada al servicio que no se perdió en el adolescente King. Se graduó de Morehouse en 1948. King pasó los siguientes 3 años en el Seminario Teológico Crozer en Chester, Pensilvania, donde se familiarizó con la filosofía de no violencia de Mohandas Gandhi, así como el pensamiento de los teólogos protestantes contemporáneos. Obtuvo una licenciatura en divinidad en 1951. Reconocido por sus habilidades oratorias, King fue elegido presidente del cuerpo estudiantil de Crozer, que estaba compuesto casi exclusivamente por estudiantes blancos. En Boston, King conoció a Coretta Scott, una nativa alabamiana que estudiaba en el Conservatorio de Música de Nueva Inglaterra. Se casaron en 1953 y tuvieron 4 hijos. King había sido pastor de la iglesia bautista Dexter Avenue en Montgomery, Alabama,
un poco más de un año cuando el pequeño grupo de defensores de los derechos civiles de la ciudad decidió impugnar la segregación racial en el sistema de autobuses públicos de esa ciudad después del incidente del 1 de diciembre de 1955, en cuales Rosa Parks, una mujer afroamericana, se había negado a entregar su asiento de autobús a un pasajero blanco y, como consecuencia, fue arrestada por violar la ley de segregación de la ciudad. Los activistas formaron una asociación de mejora de Montgomery para boicotear del sistema de tránsito y eligieron a King como su líder. Durante el boicot la casa de King fue dinamitada y la seguridad de su familia amenazada, pero él continuó liderando el boicot hasta que, un año y algunas semanas después, los autobuses de la ciudad fueron desegregados. Reconociendo la necesidad de un movimiento de masas para capitalizar la exitosa acción de Montgomery, King se propuso organizar la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur, SCLC, que le dio una base de operaciones en todo el sur, así como una plataforma nacional desde la cual hablar. King dio conferencias en todas partes del país, y discutió cuestiones relacionadas con la raza con líderes religiosos, y de derechos civiles en el país y en el extranjero. En febrero de 1959, él y su partido fueron recibidos calurosamente por el primer ministro de India, Jawaharlal Nehru, y otras personalidades. Como resultado de una breve discusión con los seguidores de Gandhi sobre los conceptos gandhianos de incumplimiento pacífico, satyagraha, King se convenció cada vez más de que la resistencia no violenta era el arma más potente disponible para las personas oprimidas en su lucha por la libertad. King también buscó inspiración en África. La lucha de liberación en África ha sido la mayor influencia internacional en los estudiantes negros estadounidenses, escribió. Con frecuencia los escucho decir que si sus hermanos africanos pueden romper los lazos del colonialismo, seguramente el negro estadounidense puede romper a Jim Crow. En 1960, King y su familia se mudaron a su ciudad natal de Atlanta, donde se convirtió en copastor con su padre de la Iglesia Bautista Ebenezer. En este puesto, dedicó la mayor parte de su tiempo al SCLC y al movimiento de derechos civiles. A fines de octubre fue arrestado junto con 33 jóvenes que protestaban por la segregación. Se retiraron los cargos, pero King fue sentenciado a Reidsville State Prison Farm con el pretexto de que había violado su libertad condicional por un delito menor de tráfico cometido varios meses antes. El caso asumió proporciones nacionales, con una preocupación generalizada por su seguridad, indignación por el incumplimiento de las formas legales de Georgia, y el fracaso de presidente Dwight D. Eisenhower intervendrá. King fue liberado solo por la intercesión del candidato presidencial demócrata John F. Kennedy, una acción tan publicitada que se consideró que contribuyó sustancialmente a la esbelta victoria electoral de Kennedy 8 días después. En los años de 1960 a 1965, la influencia de King alcanzó su cenit. Apuesto, elocuente y obstinado, King rápidamente llamó la atención de los medios de comunicación, particularmente de los productores de ese medio incipiente de cambio social. La televisión. Él entendió el poder de la televisión para nacionalizar e internacionalizar la lucha por los derechos civiles, y sus tácticas bien publicitadas de no violencia activa, sentadas, marchas de protesta, despertaron la lealtad devota de muchos afroamericanos y blancos liberales en todas partes del país, así como el apoyo de las administraciones de los presidentes Kennedy y Lyndon B. Johnson. Pero también hubo fallas notables, como en Albany, Georgia, 1961-1962, cuando King y sus colegas no lograron sus objetivos de desegregación para parques públicos y otras instalaciones. En Birmingham, Alabama, en la primavera de 1963, la campaña de King para terminar con la segregación en las prácticas de contratación atrajo la atención nacional cuando la policía puso perros y mangueras contra los manifestantes. King fue encarcelado junto con un gran número de sus seguidores, incluidos cientos de escolares. Sin embargo, sus partidarios no incluyeron a todo el clero negro de Birmingham, y algunos clérigos blancos se opusieron fuertemente a él, que emitió una declaración instando a los afroamericanos a no apoyar las manifestaciones. Desde la cárcel de Birmingham, King escribió una carta de gran elocuencia en la que explicaba su filosofía de la no violencia. Cerca del final de la campaña de Birmingham,
En un esfuerzo por unir a las múltiples fuerzas para un cambio pacífico, y para dramatizar al país y al mundo la importancia de resolver el problema racial de Estados Unidos, King se unió a otros líderes de derechos civiles en la organización del histórico Marcha sobre Washington. El 28 de agosto de 1963, una asamblea interracial de más de 200.000 personas se reunió pacíficamente a la sombra del monumento a Lincoln para exigir justicia igual para todos los ciudadanos bajo la ley. Aquí las multitudes fueron elevadas por la fuerza emocional y la calidad profética del famoso discurso de King I Have a Dream, en el que enfatizó su fe en que todos los hombres, algún día, serían hermanos. La creciente ola de agitación de los derechos civiles produjo, como King esperaba, un fuerte efecto en la opinión nacional, y resultó en la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que autoriza al gobierno federal a hacer cumplir la desagregación de los alojamientos públicos, y prohíbe la discriminación en instalaciones de propiedad pública, así como en el empleo. Ese año lleno de acontecimientos culminó con el premio al rey del Premio Nobel de la Paz en Oslo en diciembre. Acepto este premio hoy con una fe permanente en Estados Unidos, y una fe audaz en el futuro de la humanidad, dijo King en su discurso de aceptación. Me niego a aceptar la idea de que la esencia de la naturaleza actual del hombre lo hace moralmente incapaz de alcanzar el eterno deber que siempre lo confronta. Los primeros signos de oposición a las tácticas de King desde dentro del movimiento de derechos civiles surgieron durante las manifestaciones de marzo de 1965 en Selma, Alabama, que tenían como objetivo dramatizar la necesidad de una ley federal de derechos de voto que brinde apoyo legal para el voto de los afroamericanos en el sur. King organizó una marcha inicial desde Selma hasta el edificio del Capitolio Estatal en Montgomery, pero no la dirigió él mismo. Los manifestantes fueron rechazados por soldados estatales con palitos nocturnos y gases lacrimógenos. Estaba decidido a liderar una segunda marcha, a pesar de una orden judicial por un tribunal federal, y los esfuerzos de Washington para convencerlo de que lo cancele. Encabezando una procesión de 1.500 manifestantes, en blanco y negro, cruzó el puente Petus a las afueras de Selma hasta que el grupo llegó a una barricada de soldados estatales. Pero, en lugar de continuar y forzar una confrontación, llevó a sus seguidores a arrodillarse en oración y luego inesperadamente se volvió. Esta decisión le costó a King el apoyo de muchos jóvenes radicales que ya lo estaban criticando por ser demasiado cauteloso. La sospecha de un acuerdo con las autoridades federales y locales, enérgicamente pero no del todo convincentemente negado, se aferró al asunto Selma. Sin embargo, el país se despertó, lo que resultó en el paso de la Ley de Derechos de Voto de 1965. En toda la nación, la impaciencia con la falta de un mayor progreso sustantivo alentó el crecimiento de la militancia negra. Especialmente en los barrios bajos de las grandes ciudades del norte, la filosofía religiosa de no violencia de King fue cada vez más cuestionada. Los disturbios en el distrito de Watts de Los Ángeles en agosto de 1965 demostraron la profunda inquietud entre los afroamericanos urbanos. En un esfuerzo por enfrentar el desafío del gueto, King y sus fuerzas iniciaron una campaña contra la discriminación racial. En Chicago a principios del año siguiente, el objetivo principal era ser la segregación en la vivienda. Después de una primavera y un verano de manifestaciones, marchas y manifestaciones, se firmó un acuerdo entre la ciudad y una coalición de afroamericanos, liberales y organizaciones laborales, que pedía varias medidas para hacer cumplir las leyes y regulaciones existentes con respecto a la vivienda. Pero este acuerdo tendría poco efecto. Quedó la impresión de que la campaña de King's Chicago fue anulada en parte debido a la oposición del poderoso alcalde de esa ciudad, Richard J. Daley, y en parte debido a las inesperadas complejidades del racismo del norte. Tanto en Illinois como en Mississippi, King estaba siendo desafiado e incluso ridiculizado públicamente por jóvenes entusiastas del poder negro. Mientras que King representaba la paciencia, la respetabilidad de la clase media, y un enfoque medido para el cambio social, los jóvenes radicales urbanos jóvenes de lengua afilada, y vestidos de jean representaban la confrontación y el cambio inmediato. A los ojos de este último, el líder de los derechos civiles, callado y con traje, era irresponsablemente pasivo y viejo más allá de sus años. King tenía más de 30 años, más miembro del otro lado de la brecha generacional que su líder revolucionario.
Malcolm X fue tan lejos como para llamar a las tácticas de King criminales. Con respecto a la no violencia, es criminal enseñar a un hombre a no defenderse cuando es víctima constante de ataques brutales. Asimismo, King amplió su enfoque para incluir otras preocupaciones además del racismo. El 4 de abril de 1967, en la iglesia Riverside en la ciudad de Nueva York, y nuevamente el día 15 en un gigantesco mitin por la paz en esa ciudad, se comprometió irrevocablemente a oponerse a la participación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Una vez antes, a principios de enero de 1966, había condenado la guerra, pero la indignación oficial de Washington, y la fuerte oposición dentro de la propia comunidad negra lo habían llevado a ceder. Luego buscó ampliar su base formando una coalición de pobres de todas las razas que se ocuparía de problemas económicos como la pobreza y el desempleo. Era una versión del populismo, buscaba reclutar conserjes, trabajadores de hospitales, trabajadores temporeros y los indigentes de los Apalaches, junto con los militantes estudiantiles e intelectuales pacifistas. Sin embargo, sus esfuerzos en este sentido no generaron mucho apoyo en ningún segmento de la población. Mientras tanto, la tensión y la dinámica cambiante del movimiento de derechos civiles le habían pasado factura a King, especialmente en los últimos meses de su vida. Estoy francamente cansado de marchar. Estoy cansado de ir a la cárcel, admitió en 1968. Al vivir todos los días bajo la amenaza de la muerte, me siento desanimado de vez en cuando, y siento que mi trabajo es en vano, pero luego el Espíritu Santo revive mi alma nuevamente. Los planes de King para una marcha de los pobres a Washington fueron interrumpidos en la primavera de 1968 por un viaje a Memphis, Tennessee, en apoyo de una huelga de los trabajadores de saneamiento de esa ciudad. En opinión de muchos de sus seguidores y biógrafos, King parecía sentir que su fin estaba cerca. Como King proféticamente le dijo a una multitud en la iglesia del Templo Mason en Memphis el 3 de abril, la noche antes de su muerte, he visto la tierra prometida. Puede que no llegue allí contigo. Pero quiero que sepan esta noche que nosotros, como pueblo, llegaremos a la tierra prometida. Al día siguiente, mientras estaban parados en el balcón del segundo piso del Motel Lorraine, donde se alojaban él y sus asociados, King fue asesinado por la bala de un francotirador. El asesinato provocó disturbios en más de 100 ciudades de todo el país. El 10 de marzo de 1969, el asesino acusado, un hombre blanco, James Earl Ray, se declaró culpable del asesinato y fue sentenciado a 99 años de prisión. Más tarde, Ray se retractó de su confesión, alegando que los abogados lo obligaron a confesar y que fue víctima de una conspiración. En un sorprendente giro de los acontecimientos, los miembros de la familia King finalmente salieron en defensa de Ray. El hijo de King, Dexter, se reunió con el reputado asesino en marzo de 1997, y luego se unió públicamente a la súplica de Ray para reabrir su caso. Cuando Ray murió el 23 de abril de 1998, Coretta Scott King declaró, Estados Unidos nunca tendrá el beneficio del juicio del señor Ray, que habría producido nuevas revelaciones sobre el asesinato, así como establecer los hechos sobre la inocencia del señor Ray. Aunque el gobierno de los Estados Unidos realizó varias investigaciones sobre el asesinato de King, y cada vez concluyó que Ray era el único asesino, el asesinato sigue siendo motivo de controversia.